Bueno, mis hermanos, gracias y paz del Señor. Quisiera pedirles si oramos una vez más por el tiempo de la palabra y bueno, colocar en manos del Señor este tiempo. Y, Señor, damos gracias a ti por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos concedes en esta tarde poder venir a hacer memoria de ti, Señor, considerar tu palabra, Señor. Poder, Señor mío, ser instruidos, consolados, animados. Señor, gracias, Señor, porque tú te entregaste voluntariamente, Señor, por nosotros. Tú eres el gran héroe de la humanidad, el más grande héroe. Y, Señor, damos gracias, Señor, por ese valor tuyo, por esa obediencia tuya, por ese amor, Señor, tan grande hacia nosotros. Colocamos en tus manos este tiempo. Pedimos tú nos asistas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, pues tú dijiste que Él vendría para mostrarnos todas las cosas, para consolar. Tú dijiste que este Paracletos estaría para mostrarnos todas las cosas tuyas del Padre. Y desde aquel tiempo que descendió, junto a Pedro y los discípulos y quienes estaban allí, Señor, ha venido guiándonos, Señor, a tu iglesia, Señor. Así que pedimos que tú nos sigas guiando, ayudando, que tú seas propicio, Señor, a cada uno de nosotros. Oramos por tu palabra, pedimos que, Señor, tú nos ayudes, Señor, a tomar lo bueno, a desechar lo malo, lo que no viene de ti, Señor, y que, Señor, podamos ser buena tierra, Señor. Y que sea, Señor mío, esa consolación tuya, Señor, ese amor, Señor, junto con tu verdad, Señor, ordenando y guiando nuestro camino, nuestro caminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, quisiera pedirles que volviésemos allí a Mateo 24. Hemos estado considerando hace varias semanas un asunto que nos ha llevado a poder entender varias cosas a la luz de la palabra y, y bueno, ha sido interesante. Ya me he metido cosas incluso inesperadas para muchos de nosotros y bueno, de mucha edificación y también de exhortación y también de consolación. Y bueno. Entonces vamos allá a Mateo 14, verso 22 y vamos a ponernos allí en la escena de nuevo y voy a leer los versos de una vez y dice, inmediatamente forzó quien Jesús a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Y tras despedir a las multitudes, subió a la montaña en privado a orar y al anochecer estaba allí solo. Mas la barca, distante ya muchos estadios de la costa, era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Gritaron de miedo. Pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y bueno, en la sesión pasada que consideramos esto, la enseñanza pasada,
estuvimos hablando de la importancia de permanecer en la disciplina del Señor. Y el Señor como Padre, como buen Padre, nos ama y dentro de ese amor y dentro de esa soberanía nos corrige, permite cosas en nuestras vidas, hay veces de viento contrario, y así como leíamos, así como Él forzó a los discípulos a subirse a esa barca, eh, así también nos lleva y, y podría sonar brusco, pero nos forza a que podamos entrar en algunas de estas dinámicas, incluso si nosotros no estamos de acuerdo, si no queremos, o sea, el Señor no va a preguntarnos a nosotros, hey, mira, ¿quieres que te castigue, que te aflija con esto? El Señor sabe qué es lo que necesitamos y podemos descansar es en esa soberanía. Y reflexionábamos esto que pensaba David cuando el Señor, él cometió un error y el Señor le puso a escoger que cómo quería él que recibir y asumir el castigo. Y parafraseo, esto está por allá, eso está en segunda de Samuel 12. Y parafraseo y simplemente David concluye que es mejor caer en las manos del Señor y que el Señor le dé el castigo a él, al pueblo, que caer en las manos de los hombres. Y es entonces en donde podemos entender de que es mejor de que el Señor en su amor y en su soberanía nos corrija, nos discipline, permita que nosotros pasemos por algunas cosas difíciles, algunas de días, de meses, de años, y cómo también nosotros en nuestra independencia y en muchas cosas incorrectas que hay aún en nosotros, nosotros podemos huir de esa corrección. Y esa es la tendencia, porque creo que a ninguno de nosotros le gusta sufrir, a nadie. Y la naturaleza humana o el comportamiento más común en medio del sufrimiento es huir y evitar el sufrimiento. Y es ahí cuando nosotros nos resistimos a la corrección del Señor, en donde pues seguramente el Señor nos entrega en manos de hombres, seguramente el Señor hay veces también nos entrega en manos del enemigo. Y obviamente, como leíamos y analizábamos en el caso de Job y está allí en la palabra, Satanás, luego de que el Señor le sugiere que si no había visto a Job, el Señor le da unos límites a Satanás para que no pase estos límites. Y seguramente también le colocó estos límites cuando Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado. Y les aseguro que cuando pasa eso también en nuestras vidas, cuando estamos en medio de la corrección o cuando no queremos la corrección y la evadimos, el Señor le coloca límites al enemigo. Porque el enemigo no opera o sea, el enemigo no es soberano y el Señor sí lo es. Y es en medio de ese amor y de esa soberanía del Señor que nosotros debemos procurar descansar. Porque Él sabe hasta qué punto es necesario y qué es lo que usted y yo tenemos que pasar y hasta cuándo debe ir. El sufrimiento ya sea desencadenado por la corrección, como también el sufrimiento que el Señor permita en nuestras vidas, porque no todo el sufrimiento que tenemos que experimentar es a causa de la corrección, ¿cierto? Y eso tenemos que ser muy claros con eso. Entonces, mis hermanos, quisiera eh, arrancar allí en esa escena en donde ya lo habíamos estudiado y a la cuarta vigilia de la noche, y habíamos reflexionado sobre esto, que la noche tiene cuatro vigilias. La primera vigilia es entre las 6 de la noche y las 9 de la noche. La segunda vigilia es entre las 9 y las 12 de la noche. La tercera vigilia es entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y es ahí donde el Señor llega. eh, Seguramente no tenemos la hora exacta por ahí, ya cuando estaba saliendo el sol.
en medio de esta aflicción fuerte que tuvieron que pasar los discípulos y reflexionábamos lo complejo que fue esta situación, ¿cierto? Porque estaban en medio de una tormenta, en medio de este mar, estaban en total oscuridad, la barca estaba moviéndose, ellos no podían ver nada, o sea, ellos seguramente no tenían linternas, lo que tenían de fuego ya se les había acabado, y fue estar ahí durante casi 12 horas en medio de una aflicción tremenda. Pero lo que pasó ahí, la Biblia nos relata, es que ninguno de los discípulos se tiró de la barca. Pudieron haberlo hecho, pero ninguno se tiró de la barca. Lo que nos pasa a algunos de nosotros es que nosotros sí nos tiramos de la barca. Y luego el Señor nos tiene que sacar de ahí y volvernos a colocar en la barca en medio de la situación. Y estudiábamos también algunos versículos paralelos en donde, claro, cuando el Señor Jesús muere, y resucita, él se aparece a María Magdalena y a quienes estaban allí con ella en la cuarta vigilia de la noche también, en el tiempo en donde ya no hay esperanza. Estudiábamos también un paralelo con el Antiguo Testamento, que fue en ese momento, en medio de la cuarta vigilia de la noche, cuando el Señor vino a defender a los israelitas cuando el ejército de Faraón ya emprendió persecución en contra de ellos. O sea, en el momento cuando ya se perdió toda esperanza, en medio de este trato permitido por el Señor aparece, ¿cierto? Y en este caso, en esta escena particular, él aparece caminando sobre las aguas. Pero hay otra escena también muy linda, y que el Señor colocaba carga en mi corazón hace bastantes días y que quisiera hoy colocarlo a consideración de los hermanos, que tiene que ver con esto también, tiene que ver con ese aparecer del Señor. No hay cuando estamos siendo zarandeados fuertemente por las adversidades, por las consecuencias de nuestros actos, por la corrección del Señor, porque vino sufrimiento a causa de que se nos ha sido ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, y sabemos que muchos profetas por anunciar al Señor tuvieron que sufrir. ¿Cierto? Y estudiamos también en la palabra cómo eso, cuando uno lo ultrajan, lo humillan por hacer el bien, cómo eso es honroso. Y cómo no de pronto deberíamos tener una actitud incorrecta cuando el Señor nos corrige porque Él lo está haciendo por nuestro bien. Eso también lo estudiábamos. Entonces quisiera que fuéramos hoy a otra escena muy bonita, que tuve la oportunidad hace poco de verla ilustrada eh, por alguien que la ilustró, me parece que bastante bien. Y, y es en una serie que se llama The Chosen, que es una serie polémica y que algunos que vean este video van a decir, venga, pero es que cómo se les ocurre hablar de esa serie, si es que hay cosas ahí que no están en la Biblia. Bueno, eh, más allá de todo esto y quienes la están viendo, pues examínenla. Hay cosas efectivamente que no están en la palabra, pero construyen una historia porque procuran contar una historia y al menos a mí me llega mucho más al corazón poder ver lo que pudo haber sido, las emociones, los rostros, todas las circunstancias, porque pues algunos de nosotros, claro, las palabras y las letras de pronto quizás no son suficientes para algunos de nosotros, para algunos sí. Y veía esta escena relatada y lo que pudo haber sido y me tocaba el corazón profundamente eh, esta escena en donde la palabra dice que Jesús lloró, ¿cierto? Y eso es tremendo pensar en eso, de que el Señor de la gloria, de que por quien fueron hechas todas las cosas, por las cuales todas las cosas subsisten, como dice allí en Colosenses, eh, Él en medio de su humanidad y en medio de esa circunstancia particular y de lo que vendría días después, Él llora, como usted y yo lloramos. Y Él estaba profundamente afligido en ese momento y ya lo vamos a leer y esto es justo cuando eh, muere Lázaro
le avisan de que Lázaro está enfermo, pero él no se va inmediatamente a curar a Lázaro, ¿cierto? Y es como muy similar a lo que pasó con los discípulos, como que él sabía que ellos iban a sufrir, pero igual los forzó a entrar en la barca. Y es en esa escena en donde él sabía que Lázaro iba a morir y él aparece, ¿cierto? 4 días después de que Lázaro había muerto. Y quienes lo conocían cercanamente, seguramente sus discípulos que andaron con él esos 3 años y unos meses, y Marta y María, porque recordemos que el Señor Jesús iba allá a Betania, que quedaba cerca de Jerusalén, a descansar. Y ellos parece ser que eran unos amigos muy entrañables que él tenía. Entonces el Señor Jesús iba allí, eh, y muchos cuestionaron en ese tiempo, principalmente Marta y la propia María, de por qué el Señor no había venido antes a solucionar esta situación. Y es allí donde el Señor nos da ejemplo, incluso con nuestros propios hijos, eh, porque a veces quisiéramos solucionarles todos los problemas a nuestros hijos. A veces quisiéramos que ellos no pasaran por dolor, que ellos no pasaran por sufrimiento, incluso que ellos no sufrieran las consecuencias de sus actos. Pero el mismo Señor Jesús tuvo que eh, pausar y más bien llegar allí unos días después de que Lázaro había muerto. Y seguramente también algunos de los discípulos se sintieron cuestionados porque ¿por qué no hizo esto Jesús por Juan el Bautista, que era su primo? El Señor Jesús también sabía que Lázaro, perdón, que Juan el Bautista iba a morir. Y cuando a él le llegan con la noticia, que es donde nosotros estábamos ayer, Mateo 14, eh, él simplemente se va y despacha a los discípulos en esta lancha y él se sube a orar. Pero miren que él no fue a resucitar a Juan el Bautista. Entonces algunos pudieron haber pensado, venga, era su primo, ¿por qué no lo hizo? ¿Cierto? Porque, y en esta serie que les estoy comentando, muestran como eso que pudieron haber sentido los discípulos, eh, de que, bueno, Juan estaba allí en la cárcel y por qué el Señor no fue a visitar a Juan. ¿Por qué lo dejó pasar por todo este sufrimiento? Incluso Juan le envía a decir con sus discípulos si realmente él era el Cristo, porque Juan también se cuestionó en la prisión. O sea, Juan sabía que él era el Mesías, sabía que él era el Salvador. Y seguramente allí en la aflicción de la prisión, él también dijo, venga, pero pues él, ¿por qué no viene y me saca de acá? Él verdaderamente sí será el Mesías. En algún momento seguro la aflicción fue tan fuerte que él envió a sus discípulos a preguntarle. Y Jesús, ¿qué le envía a decir? Jesús le envía a decir como que, dile que sí, dile que ahora, parafraseo, como que los ciegos ven, los cojos caminan. Pero miren que el Señor no fue. El Señor no fue allí a sacar a Juan el Bautista de la prisión. Y tampoco fue ni a pegarle en la cabeza, y él lo pudo haber hecho. Pero ¿por qué sí lo hizo con Lázaro? Porque el Señor tuvo que esperar a que pasaran 4 días de la muerte de Lázaro para él estar allí. Porque el Señor permite que algunos sufran más, algunos sufran menos, y algunos pueden ser visitados por el Señor, como el Señor los visitó por última vez allí en Betania, porque él sabía que él iba a morir. Y el Señor tuvo este gesto de compasión, este gesto también de amor, pero vamos a procurar estudiar algunos detalles allí, que están allí en medio de estos versos. Entonces vamos allí a Juan 11
Recuerden que yo lo estoy leyendo la versión textual, cuarta edición, por si notan algunas traducciones distintas de algunas cosas que me llamaron en especial la atención. Procuré ir al idioma original y vamos a procurar ir al idioma original y entender un poco más el sentido de del texto original y de las traducciones que tenemos, porque nosotros finalmente leemos traducción. Y dice así en Juan 11:1. Y había cierto hombre enfermo llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y aquí lo colocan entre paréntesis, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que había ungido al Señor con perfume y enjuagado los pies con sus cabellos. Y eso pasa después, porque el Señor resucita a Lázaro, él se queda unos días allí antes de entrar a Jerusalén, antes de la fiesta de la Pascua. Y María polémicamente derrama este perfume costosísimo para ungir los pies del Señor. Y esto es lindo porque en el Antiguo Testamento, en medio del sacrificio de los corderitos, también les ungían las patas con aceite. Entonces así tenía que ser. Y fue un gesto bien polémico, porque parece ser que eso fue lo que detonó y yo nunca lo había pensado así, pero en la escritura lo habla. Parece ser que esto fue lo que detonó a Judas Iscariote a, a, a traicionar al Señor, porque era un perfume tan costoso que este hombre estaba muy centrado en el dinero y como él también se robaba por ahí unas moneditas, entonces él se indignó y seguro tuvo ahí una discusión con el Señor y él se fue bravo. Y luego de eso es que él entrega al Señor. O sea, fue algo muy polémico. Y esta María era la hermana de Lázaro y estaba la otra María, y estaba Marta, perdón, que era su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que había ungido al Señor con perfume y enjuagado los pies con sus cabellos. Y para que recordemos quiénes son estas hermanas, entonces vamos allí a... Esto está en Lucas. Yo lo apunté por acá. Denme un segundito. Ya, Lucas 10. Vamos a Lucas 10, por favor, para que hagamos un paréntesis y recordemos quiénes eran estas muchachas y cómo la escritura relata que Jesús iba allí a Betania. Lucas 10, verso 38. Lucas 10, verso 38. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y una mujer de nombre Marta lo hospedó. O sea, ella fue la que abrió la puerta de su casa. Y esta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. Pero Marta, muy atareada, con mucho que hacer, acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y vemos allí dos actitudes que son contraste. Una actitud de María a los pies del Señor. Y vamos a ver allí cuando el Señor vuelve a resucitar a Lázaro, que ella toma esta misma actitud. Es una actitud de adoración, es una actitud en la cual está con una actitud correcta, está dispuesta a escuchar al Señor, está humillada delante del Señor, reconoce su lugar. Es como lo estudiábamos en Cantares. Es cuando en Cantares se dice
Yo soy de mi amado es mío. Habla de esa iglesia del tiempo final, dócil, de esa iglesia y de esos hermanos, de esos creyentes a los pies del Señor, escuchando la voz del Señor. Habla de esas ovejas apacentadas que estudiamos hace unos días, que el Señor, ¿qué? A todas las ovejas, a la perniquebrada, a la triste, bueno, a todas, a la descarriada, a todas las que las apacienta. Y entendíamos que ese apacentaje es a través de la disciplina, claro, en medio del amor y de la soberanía del Señor. Entonces, Marta estaba ya apacentada a los pies del Señor. Seguramente ella ya había creído en el Señor. Quizás Marta también. Pero lo que nos da ver la actitud de Marta es una actitud que no dócil, una actitud en donde Marta todavía está pensando en ella misma, en donde Marta, eh, en medio de su cosmovisión de la vida, eh, para ella son más importantes sus cosas e incluso servir al Señor en sus fuerzas. Y es ella con ese ímpetu que seguramente también tuvo Pedro, que le reclama al Señor, venga, pero pues es que yo estoy aquí haciendo esto otro, y mi hermana pues está ahí a sus pies, o sea, es una persona que está viendo con los ojos naturales, pero que no está viendo con los ojos espirituales. Es una persona que está sobrecargada seguramente en su mente, que no puede estar quieta porque en su mente van, pensamientos vienen, los afanes de la vida, las preocupaciones. Seguramente Marta era una persona ansiosa. Seguramente Marta era una persona que no era capaz de que su mente estuviera quieta, que su mente estuviera descansada. Y a pesar de que había escuchado lo que había hecho Jesús, y a pesar de que le abrió la puerta de su casa, ella no podía estar en una actitud apropiada, no estaba apacentada por el Señor y tenía una actitud más bien de reclamar al Señor y de no estar de acuerdo, porque ella expresa no estar de acuerdo. Y seguramente cuando el Señor le dio esta respuesta, seguramente tampoco estuvo de acuerdo. Entonces ella representa más la actitud, mi amado es mío, yo soy de mi amado. Y así empezamos todos cuando creemos en el Señor, de que oramos incluso en esa dirección para que el Señor satisfaga nuestros deseos, nuestros anhelos, y desafortunadamente en medio de los sesgos doctrinales que hay en el mundo contemporáneo, entonces es un tema ya de prosperidad, incluso de exigirle al Señor, y cuando el Señor entonces no hace lo que yo quiero, entonces yo me enojo, me frustro, y bueno, puedo también alejarme, puedo descargar, me pueden pasar muchas cosas. Y comparábamos esa actitud con la actitud que tienen nuestros hijos pequeños, muchos somos padres de niños pequeños, y en la actitud, y lo pueden analizar con un niño pequeño, en especial los que tienen un carácter recio, dominante. Ellos, en medio de su naturaleza caída, cuando nos piden algo, ellos nos están ordenando, ellos exigen. Entonces, si ellos te piden un vaso de leche en el vaso azul, tiene que ser leche y tiene que ser en el vaso azul, si no te lo devuelven y lloran y reniegan y patalean. Y así somos nosotros. Esa es la actitud. Marta, mi amado es mío, yo soy de mi amado y también nos pasa como iglesia. Claro, porque tenemos muchas expectativas, quienes nos reunimos y buscamos del Señor, expectativas, en especial de los hermanos, expectativas en torno al sitio de la reunión, expectativas en torno a la música, expectativas en torno a lo que el Señor debería hacer en medio de nosotros, expectativas en torno a quienes de pronto tienen carga y encomienda del Señor y encabezan. Eh, y nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés los estaba encabezando.
Entonces, pues no estamos de acuerdo y es esa misma actitud. Mi amado es mío, yo soy de mi amado. Señor, ¿por qué por Moisés, ¿por qué no? Estamos aburridos de comer maná, ¿por qué no? Que quisiéramos volver a Egipto, quisiéramos comer carne, aunque sea de vez en cuando. Y luego el Señor, ¿qué hace? Les envía carne, pero hasta que se vomiten, los corrige por esa actitud. ¿Y cuántas cosas no pasaron esos 40 años en el desierto que el Señor finalmente dijo, tiene que acabarse más bien esta generación y aquí los únicos son unos poquiticos y ellos iban a entrar? E incluso también corrige a Moisés porque Moisés en medio de esta carga tan pesada y de pronto él no lleva las cosas al Señor, él también le da un golpe a la roca y era a Cristo mismo que él estaba afrentando. Y por eso el Señor le dice, hey, mira, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, esa era Marta y esa era María y volvamos entonces a Juan Nancy. Juanos. Y vamos a seguir en el 3. Enviaron las hermanas a decirle, Señor, he aquí el que quieres está enfermo. O sea, parece ser que Lázaro era una persona especial para el Señor, le tenía afecto. Y en el 4 dice, al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hay algo especial que uno pasa rápido por ahí, pero vamos al verso 5. Y quiero que la hermana Patricia aquí lo lea, lea por favor el verso 5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. hasta ahí. ¿A quién dice primero que amaba a Jesús? A Marta. Pudo haber dicho a María, porque María sí tuvo una actitud correcta. Y claro, él también amaba a María. Pero Juan es bastante intencional acá en torno a lo que él vio. Porque en medio de esta situación el Señor estaba tratando con Marta. Claro, con muchos más, pero en especial él estaba tratando era con Marta. Él estaba tratando con su carácter, él estaba tratando con esa mente que no era capaz de quedarse quieta. María ya estaba en otro estadio. María ya estaba al otro lado del charco, pero Marta eh, estaba en ese estadio de mi amado es mío, yo soy de mi amado. Estaba en el yo, estaba prisionera de sí misma, estaba prisionera de los afanes del mundo, estaba prisionera de su mente, estaba afanada, estaba en medio de ansiedad, quizás estaba en depresión también, porque si ella no ansiosa, porque quienes hemos sido ansiosos tenemos alta tendencia o una buena probabilidad también de caer en depresión, porque la ansiedad opera en la mente. Y son los tres estadios del alma, los tres lugares del alma, la mente, el corazón, que son los sentimientos, y las acciones. Entonces, cuando yo pienso, eso se convierte, si yo lo dejo trascender, eso se convierte en un sentimiento. Entonces, yo pienso que nadie me quiere y yo me creo que nadie me quiere. Entonces, ya me siento triste, me siento solo, entonces ya eso pasa al corazón, ¿cierto? Y ya se convierte en una acción porque yo me alejo. Yo, o sea, eso ya se transforma en un actuar. Entonces la ansiedad opera
principalmente en la mente, porque uno no es capaz de dejar de pensar en una situación. Pero la depresión ya invade el corazón. Y entonces ya hay hay aflicción, hay tristeza. Y claro, también se puede transformar en acción porque de la forma que yo reaccione de cara a las situaciones de la vida, pues se transforma en grosería, se transforma en no aceptar las circunstancias, se transforma en, en irritación, se transforma en evasión de las circunstancias y de la realidad, porque yo no, yo soy, yo no quiero enfrentar la situación. Entonces Marta estaba prisionera, al menos la palabra nos dice que estaba presa de la ansiedad, pero pudo haber trascendido incluso mucho más y el Señor sabe qué era lo que estaba tratando con Marta y qué es lo que está tratando con usted y conmigo, en medio ya sea de la corrección o en medio de lo que el Señor tiene que permitir en su vida y en mi vida. Y aquí estamos. Y no es divertido. Pues Marta no estaba toteada de la risa porque su hermano se había muerto. Todo lo contrario. No sabemos y no tenemos certeza. En esta serie que les comento muestran como si Lázaro fuera quien sustentaba a sus dos hermanas. Pues no está en la palabra, pero no sabemos las circunstancias que habían por detrás. Si es que acaso ellas iban a quedar desamparadas. ¿Qué había por detrás, más allá del vínculo afectivo? El Señor sí lo sabía porque el Señor les había visitado y había estado allí. Entonces, dice en el 5 y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oye que está enfermo, ¿cuál fue la actitud del Señor? Se demoró aún 2 días en el lugar donde estaba. Y quizás si fuera su hijo o nuestro hijo, nosotros inmediatamente iríamos a resolver el problema, porque nosotros somos así, ¿sí o no? Y estamos ahorita reflexionando en eso, hermano Gustavo, que a veces nosotros no quisiéramos que nuestros hijos sufran. Y está bien, pero hay consecuencias de los actos. Y los hijos hay veces tienen que sufrir las consecuencias de sus actos. Entonces, mal haríamos nosotros si, no sé, un hijito de nosotros se robó algo en el colegio, yo voy y pago eso que robó y pues no lo corrijo, no le digo nada y entonces él va a entender que robar está bien. O que él agreda a alguien y que no asuma las consecuencias, entonces él va a creer y a sentir que eso está bien. Y hay muchas situaciones. Pero el Señor Jesús acá, y no es que estemos diciendo que Lázaro hubiera pecado, no, 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 no. Pero ante esa situación crítica, eh, el Señor dice como que no pasa nada. El Señor se quedó quieto. Se demoró aún 2 días en el lugar donde estaba. Y en el 7 dice, luego, después de esto, dice a los discípulos, vayamos otra vez a Judea. Y en el 8 dice, le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte. O sea, esto ya era demasiado peligroso para ellos. Y ellos estaban en esa etapa final del ministerio del Señor Jesús, en el cual, pues, los judíos radicales estaban buscando matarle a toda costa. O sea, su vida y la vida de de los discípulos estaba en peligro. Hace poco los judíos intentaron apedrearte y otra vez vas allá. Jesús respondió. Y si el Señor nos da tiempo, volveremos a estos versos. Por ahora vamos a pasar de largo. No hay 12 horas en el día. Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. No vamos a entrar en detalles. Si el Señor nos concede, vamos a volver a estos versos más adelante. Y en el 11, dichas estas cosas, después les dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido,
pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido será sanado. Pero Jesús había hablado acerca de su muerte, pero ellos pensaron, se refiere al reposo del sueño. Así que Jesús les dijo claramente, hey, 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 Lázaro murió. Lo que pasa es que Lázaro murió. Entonces, imagínense la cara de los discípulos, como que, pues, él sabía que estaba enfermo, ¿por qué no fue? O sea, la frustración que ellos debieron haber tenido fue bastante alta y, y podemos ver la reacción de uno de sus discípulos, que es Tomás más adelante, y ya lo vamos a leer, en donde él como que eh, reacciona con una mala actitud, ¿cierto? Y es este mismo Tomás el que luego le pide al Señor muestras desde si lo habían clavado o no. Tomás tenía también conflictos bastante profundos en su corazón, incluso andando con el Señor. Y miren en el 15 y dice Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos a él. Y en el 16 entonces aquí habla Tomás, y entonces dice, entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, o sea, es decir, no le dijo al Señor, o sea, como que murmuró detrás del Señor, podríamos pensar, o sea, como que fue irónico con el Señor, porque él pudo haberle dicho Jesús, pero seguramente él volteó para atrás y les dijo, y seguramente esto no fue en la mejor actitud, y dice, vayamos también nosotros para que muramos con él. O sea, esto es un comentario irónico, porque acordemos que los discípulos le dicen en el 8 le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez allá, y conectémoslo con el 16. Vayamos también nosotros para que moramos con él. Imagínense. O sea, Tomás desafió al Señor no directamente, sino indirectamente, tratando de colocar al resto de los discípulos en contra del Señor y seguramente fue un momento muy tenso. Y me gustó mucho como lo representaron ahí en Chosen porque se nota esa carga emocional tan brutal, tan fuerte que tenían los discípulos y el miedo que tenían de entrar a Jerusalén. Muy fuerte. Porque uno a veces pasa por estos versos, pero uno no se imagina cómo pudo haber sido. ¿Cierto? Y en medio de esta frustración también había ya eh, eh, pasado seguramente lo de Juan, y algunos de ellos también estaban seguramente dolidos con el Señor porque él no hizo nada por Juan. Entonces son muchas cosas. Y eso nos pasa a usted y a mí cuando usted y yo estamos en medio de esa aflicción. Y uno dice de lenguas para afuera, sí, yo confío en lo que el Señor está haciendo en mí, porque a mí me ha pasado. Pero uno no tiene una actitud correcta en medio de la situación que está viviendo, ¿cierto? Entonces uno está quejándose, uno está renegando, uno está de mal genio, uno está irritado, uno está buscando a quién echar, uno de pronto es diplomático, así como Tomás, y uno no le echa la culpa directamente al Señor, sino que uno por detrás está, es más bien como buscando culpables y buscando hacer lo que hace Tomás. Vamos a ir allá a morir con él. Este azote está muy fuerte. Quienes de pronto están afligidos por la situación política, nos quejamos del presidente, bueno, de todo esto, y los que estamos en medio de alguna situación familiar, entonces buscamos ahí como no estar cómodos y pues no estamos de acuerdo. Entonces no estamos muy lejos de eso. Y dice en el 17 cuando Jesús llegó, a, yo que llevaba ya 4 días en el sepulcro, o sea, ya estaba ya descomponiéndose. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, o sea, este era el último pueblito antes de que el Señor entrara
como sabemos que entró montado en un pollino, montado en un burrito. O sea, este era como el último lugar en donde el Señor iba a poder estar tranquilo, como a 15 estadios, o sea, era bastante cerca. Y muchos de los judíos habían acudido a Marta y María para consolarlas por el hermano. Así que cuando Marta oyó, Jesús viene, salió a su encuentro, pero María permanecía sentada en la casa. Miren las actitudes, ¿cierto? Y uno pudiese decir como que, bueno, pues sí, salió al encuentro del Señor, o sea, no, ahí no hay nada, pero cuando uno va a ver la palabra original que traducen acá en esta versión como que salió al encuentro, la palabra es Hopantajo, se pronuncia así. Se escribe Hipantao. Esto es en el griego. Y según el comentario de Taller, que fue un hermano, significa ir a reunirse, como salir al encuentro, sí, pero en un contexto militar, sí, pensándolo en medio de una guerra, esto habla de una reunión hostil. Y otro comentario de otra persona que se llamaba Mons dice, go out, to meet, to oppose, salir, reunirse, oponerse. Y para entender un poquitico más este sentimiento que había cuando Marta va y le dice lo que le va a decir al Señor, vamos allá a Mateo 8:28 porque allí está esta palabra jopantajo. Mateo 8:28 para que ustedes me entiendan eh, lo importante de poder escudriñar esto en la palabra y poder imaginar lo que pudo haber sido, porque representa también lo que usted y yo vivimos en nuestra cotidianidad y cómo nos sentimos, y el Señor no es ajeno a eso, no lo es. Mateo 8:28 y dice así, al llegar a la otra orilla, la región de los Gadarenos, acudieron a su encuentro dos endemoniados que salen de los sepulcros. Esa palabra salieron al encuentro es Jopantajo. O sea, estos endemoniados no salieron así con las palmeras, bendito el Hijo de Dios, no, salieron a enfrentarlo. Así salió María. O sea, podríamos decir que en este tiempo contemporáneo, como dicen los muchachos, salió con los taches arriba. Marta, perdón, Marta. Marta salió con los taches arriba. O sea, ella salió para reclamar, ella salió ofendida, ella salió cargada, ella salió en oposición. Y la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y la realidad es que en usted y en mí operan entes espirituales. Hay algunos hermanos que, claro, sí, nosotros somos salvos, pero conforme nosotros no estamos en la luz del Señor, claro, todas esas actitudes, pues obviamente que hay entes espirituales que salen y se manifiestan. Entonces, Marta salió de esta manera. También lo pueden confirmar en Lucas 8:27, que relatan una cena similar como para tener una segunda referencia. Lucas 8:27. Y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón, aquí relatan que es uno solo, pero en la otra parte complementa y me dicen que son dos. Salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios. Salió al encuentro. Jopagna, Jopantajo, es la misma palabra. O sea, este no fue un salió al encuentro como que, hola señor, ¿cómo estás? Si hubieras venido, mi hermano no estaría muerto. Fue un encuentro en angustia, un encuentro en lucha con ella misma. Ella estaba desmoronada, ella estaba seguramente decepcionada del Señor. Estaba cansada, estaba abatida, tenía quizás sus ojos inflamados de tanto llorar.
Volvamos al Juan 11, luego ese paréntesis. Así que cuando Marta oyó Jesús viene, salió a su encuentro. Y ahí lo colocan en un punto y coma. Siento que ese punto y coma es intencional porque, claro, ahí está Marta, pero al otro lado relatan en dónde estaba María. 11 20 20 11 20 Juan 11 20. Así que cuando Marta oyó Jesús viene, salió a su encuentro, pero María permanecía sentada en casa, ya estaba tranquila. Había aceptado la muerte de su hermano. Quizás Marta no había aceptado. Y lo estudiamos la enseñanza pasada, cómo en medio de permanecer en la corrección del Señor, cuando el Señor nos está corrigiendo, debemos pues aceptar el error, la circunstancia, arrepentirnos, pero también debemos aceptar la corrección del Señor para que podamos seguir adelante. Y algunos de nosotros hemos vivido eso, ¿cierto? Que tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, pero el Señor en su amor y en su misericordia minimiza las consecuencias, pero igual hay que asumir consecuencias. Porque pudiésemos pensar en que en algunos escenarios, bueno, sí, el Señor murió por mí, yo le pedí perdón, tal, y pues esta equivocación que yo tuve que causó un impacto y destruyó una familia, o sea lo que sea que haya pasado, pues no, ya el Señor se llevó eso no, hay que asumir las consecuencias. Pero no solo hay que asumir las consecuencias, sino que hay que aceptarlas. Y hay veces nosotros estamos en esa lucha con el Señor, como estaba Marta, de no aceptar. Y ahí es donde usted y yo estamos en unas cargas emocionales bastante fuertes. Y estamos en medio de una prisión. Entonces, en el 21, entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, y está en signo de admiración. O sea, seguramente esto fue un grito, seguramente esto fue un reclamo, seguramente esto fue algo desde, ella vomitó lo que había en su corazón. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Marta también tuvo una actitud allí en donde, claro, seguramente tuvo rabia, seguramente tuvo frustración, pero también eh, ella sabía quién estaba parado enfrente de ella y le dice, pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y esto también es una actitud, mi amado es mío, yo soy de mi amado. O sea, ella casi que pues le exige al Señor Jesús que resucite al hacer. O sea, uno no lo ve desde esa óptica inicialmente, pero si lo vemos desde esta óptica, con ese contexto que les estoy dando, eh, ella casi que le está exigiendo al Señor que vaya y lo resucite. ¿Qué hace el Señor? Le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, mire que Marta siempre tenía respuestas. O sea, Marta tenía una mente agitada. Marta no podía quedarse quieta. Marta, incluso en esta situación, claro, Jesús le dice eso, pero ella le dice, no, pero es que venga, 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 no se me vaya. Y mire cómo lo confronta. Tu hermano resucitará. Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Pero tenía conocimiento, ¿no? Obvio, obvio, ella tenía conocimiento y esto es algo valioso. Claro, nosotros también tenemos conocimiento. Nosotros también tenemos conocimiento. Claro, pero nosotros siempre estamos ahí contendiendo con el Señor en medio de cuando estamos ahí en la barca. O sea, nosotros tendemos a contender con el Señor. Y cada uno en lo particular podrá acordarse de esa situación traumática, difícil, en medio de esa angustia.
y que el Señor nos traiga memoria a eso. Y si hay algo por solucionar en nuestros corazones que pueda ser solucionado y nosotros podamos arrepentirnos, venir a los pies del Señor, aceptar la corrección, las consecuencias, bueno, todo esto. Y, y la actitud del Señor es muy bonita porque, ¿qué hace el Señor? El Señor la trae al mismo. El Señor le predica el Evangelio. Quizás este es el primer lugar en donde por primera vez se le es predicado con claridad a una persona el Evangelio. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y recuerden lo que estábamos leyendo ahorita, cuando él se les aparece en medio de la barca, tened ánimo, yo soy. Él también buscó llevarlos al mismo. Entonces él acá le dice a ella, yo soy, y él aclara quién es, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. El Señor pudo haberlo dejado hasta ahí, en torno a anunciar el milagro que él iba a hacer. Pero la pregunta grande acá, interesante, es por qué el Señor le dice, ¿crees esto? Porque el Señor le predicó ahí el Evangelio. Y casi que lo que él le está diciendo ahí es como que, hey, ¿crees verdaderamente en mí? O sea, después de que ella fue y lo confrontó y como que resucite, lo puedes. No, 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 venga, ¿cómo se me va ahí? Le predica el Evangelio, la lleva al mismo y le pregunta, ¿crees esto? Esto es bastante intencional. Y le dice, sí, Señor, yo he creído. Y mira que es muy claro esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que viene al mundo. Y recordemos los versos, el que confese, si creyeres en tu corazón y confesaras con tu boca. Y obviamente, seguramente en Marta hubo también arrepentimiento en ese momento. Solo el Señor lo sabe, pero puede ser que ese haya sido el momento en que Marta haya recibido al Señor. Pero miren que Jesús ahí no va a resucitar a Lázaro, no lo va a resucitar. A pesar de que Marta lo hubiera recibido y se hubiera arrepentido, ¿no? Porque Marta estaba en esa actitud que tienen nuestros hijos pequeños, que son caprichosos. Hágame esto otro. Y luego entonces, dicho esto, fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María, ¿qué había hecho? María se había quedado, ¿qué? Quietecita. Y cuando el Señor la mandó a llamar, ¿ella qué hizo? Fue. Si ven que uno pasa muy rápido por estos versos, pero mire todo lo que hay detrás de todo esto. Miren las dos actitudes. Cuando ella lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba aún en el lugar donde Marta lo encontró. O sea, él estaba allí en el mismo lugar y estaba esperando. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron porque pensaron que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, ¿qué hizo María? Cayó a sus pies. Marta seguramente no lo hizo. O sea, Marta seguramente lo confrontó, lo miró cara a cara. Pero María cayó a los pies del Señor y le dijo, y seguramente la actitud fue diferente. Seguramente la otra lo dijo en reclamo, pero esta
era una mujer que estaba en aflicción, pero confiante en el Señor. O sea, ella estaba afligida y ella estaba expresando lo que había en su corazón, no le estaba reclamando al Señor. Dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano, no habría muerto. Y miren lo que pasa en el 33, al verla llorando y a los judíos que habían llegado con ella también llorando. ¿Qué dice en su traducción? Alguien si quiere leer ese 33 que dice en la Reina Valera. ¿Dónde lo pusiste? Y ve. Entonces acá la traducción de la versión textual quisieron traducirlo de otra manera. Aquí la traducción es Jesús se enfureció en el espíritu y se turbó en sí mismo. Jesús se enfureció en el espíritu y se turbó en sí mismo. Yo busqué las palabras originales y ese se enfureció, como está ahí, como se conmovió, es la palabra griega embriomaomai. Embriomaomai. Y en el comentario de Taller dice que esto es cargar con seria amonestación, advertir severamente, reprender severamente, pero también otra connotación es estar profundamente conmovido. En el comentario de Mounds dice que es advertir severamente, reprender severamente y también en otra connotación estar profundamente conmovido. Y esa palabra embriomaomai es la palabra que el Señor utilizaba cuando él sanaba a alguien. Y pueden leerlo allí en Marcos 1:43, Mateo 9:30. Y por razón del tiempo no vamos a entrar allá a leerlo, ya estamos terminando. Es cuando el Señor sanaba a alguien y le advertían con firmeza de que no dijera nada. Esto es embriomahomai, o sea, es el Señor con autoridad. O sea, podríamos pensar de que al encuentro del Señor sale Marta. O sea, si, el- pongámonos en la óptica de Jesús. O sea, él veía lo natural, pero también veía lo espiritual. Entonces, casi que en ese momento, como que las tinieblas salen y a través de Marta le reclaman por eso, para hacerlo quedar mal a él. Pero luego él ve la actitud de María que se postra a sus pies. Entonces, para mí, esto es una mezcla como no solo de estar profundamente conmovido, sino imaginemos al Señor Jesús ahí. La muerte se había llevado a Lázaro y él sabía que en algunos días la muerte iba a venir por él. Y él sabía que le iba a arrebatar a la muerte a Lázaro y que él también iba a vencer a la muerte. O sea, es como, yo tiendo a pensar que esto es como una posición militar del Señor en donde él como que esta situación como que lo coloca como en un, no sé cómo decirlo, si es un cuestionamiento, si es como, em, leamos qué quiere decir se turbó en sí mismo quiero contarles qué significa eso para que como que podamos ver el tema con más amplitud. Se turbó en sí mismo es la palabra talles, la palabra griega talles. O sea, él estaba en esa actitud como él estaba confrontado, pero también estaba afligido por lo que estaba pasando. Y talles él estaba seguramente agitado. Talles quiere decir agitar, perturbar, causar conmoción interior, quitar la calma mental, golpear el espíritu con miedo y pavor, ponerse ansioso o angustiado. O sea, seguro el Señor también en su naturaleza también, él sintió ansiedad en medio de ese momento.
porque él no estaba asustado con el tema del dolor, sino que él estaba asustado porque él nunca había estado separado del Padre y tenemos que entender eso. Pero también era una mezcla de emociones porque viene María, bueno, viene Marta, supongamos que se arrepintió, lo recibió, pero viene María también llorando y él estaba también conmovido con esa situación. O sea, era una mezcla de cosas y el Señor estaba allí en ese momento, en medio de esa carga emocional tan profunda, en medio de esa angustia, pero también de esa confrontación. O sea, el Señor ahí estaba sintiendo todo lo que usted y yo hemos experimentado y vamos a experimentar en medio de estas situaciones. El Señor seguramente lo sintió en ese momento. Y también sintió seguramente eso que se avecinaba, que era el peso del pecado que iba a caer sobre él. Todo eso se pasaba por la mente del Señor Jesús en ese momento. Eso pensé. Claro. Y cuando yo lo vi allí en ese capítulo de Chosen, o sea, lo relatan que él se derrumbó, o sea, el Señor Jesús le cambió el semblante y él luego cae al suelo y lo muestran ahí llorando como un niño. Es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de muchas cosas y uno pudiese decir es que el Señor es insensible y Él no sabe por lo que yo estoy pasando, Él no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Y la verdad es que Él sí lo experimenta. Y lo experimentó tanto que habla la palabra que Él, antes de ser entregado, él ahí orando, Él sudaba gotas de sangre y esto es un fenómeno que incluso médico, que olvido el nombre, en el cual el estrés y la ansiedad es tan fuerte que los poros empiezan a sudar sangre. O sea, seguramente él siguió con esta sensación durante los días de ahí en adelante. ¿Cómo se llama? Hematidrosis. Gracias. Entonces nosotros podemos estar en medio de ese cuestionamiento, en medio de la situación y pensar que es que el Señor no me entiende, que es que el Señor no sabe qué es perderlo todo, el Señor no sabe qué es estar quebrado, el Señor no sabe qué es estar enfermo, el Señor no sabe qué es estar al borde de la muerte, el Señor no sabe qué es lo que se siente tener un hijo rebelde, el Señor no sabe todas estas cosas, pero la Escritura nos relata que Él sí lo sabe, y que Él sí lo experimenta. Y entonces, en medio de este abatimiento tan fuerte, el Señor dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le dicen, Señor, ven y ve. Miren que María no le reclamó al Señor y no le dijo que resucitara a Lázaro, ¿no? Él simplemente dijo, Señor, si hubieras estado acá, y seguramente se lo dijo en una actitud más como de aflicción, pero ella ya había aceptado la muerte de su hermano. Marta no lo había aceptado. Y luego que le dicen, Señor, ven y ve, este es uno de los versos más conmovedores de la palabra y dice, Jesús lloró. Y no dicen allí cómo lloró. Solo Juan, solo Mateo, solo quienes estuvieron allí con él saben cómo lloró. Como quisieron relatarlo en esto que les estoy contando, el Señor se derrumba en medio de esa crisis tan profunda y llora como un niño en el suelo. Decían entonces los judíos, y ya vamos terminando, mis hermanos, mirad cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que restauró los ojos al ciego hacer también que éste no muriera? Entonces Jesús otra vez enfurecido en sí mismo, otra vez embriomai, o sea, otra vez como que se... O sea, miren que esto es como un tema como de aflicción, pero también como de celo, como de... porque lo estaban confrontando. ¿Y qué era lo que operaba detrás de estos judíos? Satanás. O sea, Satanás estaba confrontando al Señor ahí en medio de ese tiempo. O sea, eso era una lucha espiritual lo que estaba pasando allí. Y el Señor se para otra vez con ahínco y se para y dice, y se acerca al sepulcro. Era una cueva,
y una piedra estaba puesta sobre ella y Jesús dice, quitad la piedra y está con signo de admiración, o sea, con autoridad, quitad la piedra. O sea, como diciéndole a Satanás, hey, yo no solo te voy a arrebatar a Lázaro, sino que sabes que voy a vencerte y voy a vencer a la muerte. O sea, casi que él se para como el héroe nuestro a defendernos, a decirle a Satanás que es que ya se le acabó el reinado. Se le va a empezar a acabar. Le dice Marta, Jesús dice, quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto, Señor, y de ya. Miren que todavía siguen una actitud incorrecta, como que, pues Señor, está podrido, o sea, lo seguía confrontando. Porque es de 4 días y Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y esto tiene que ver con lo que leíamos allá en Mateo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Julieta, Gustavo, Mauro, Julio, Gloria, Sebas, Patricia, César, Anilza, Silvana, Jaime, los que estén viendo este video. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, o sea, por la incredulidad de ellos, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, con autoridad, Lázaro, y está en signo de admiración, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús le dice, desatadlo y dejadlo ir. Y luego vamos a considerar esto, desatarlo y dejarlo ir. Porque algunos de nosotros podemos estar encerrados en una tumba, muertos espiritualmente, a causa de no aceptar la voluntad del Señor, a causa de no aceptar la corrección del Señor. Y por allá en Efesios dice, y hoy no lo vamos a considerar ya por tiempo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían ido a casa de María y vieron lo que él hizo, creyeron en él. Y mis hermanos, para concluir, estamos en medio de estas situaciones difíciles, de este dolor, y el Señor no es ajeno al dolor, a este dolor, el Señor no es ajeno. Él sabe muy bien lo que usted y yo estamos pasando, lo que usted y yo estamos experimentando. Sabe hasta cuándo tiene que ser permitido para que nuestros corazones sean tocados, así como fue tocado el corazón de Marta. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud como María, que podamos venir a sus pies, que podamos aceptar la corrección del Señor, que podamos ser apacentados por el Señor. El Señor quiere visitar nuestras vidas, así como visitó a aquellos allá a Betania, para sacarnos de allí. Así como apareció a los discípulos caminando sobre las aguas en la cuarta vigilia de la noche. Y miren que conciencialmente Jesús aparece el cuarto día de que Lázaro había muerto. ¿Por qué el cuarto día y no el tercero? La cuarta vigilia de la noche. El Señor anhela visitarnos, visitar nuestro corazón. El Señor anhela sanar.
las heridas emocionales, sanar nuestra mente, aquietar nuestra mente, sanar las heridas en nuestro corazón, ayudarnos a solucionar los errores y las acciones que hemos cometido, impulsados por esas cosas, minimizar las consecuencias. El Señor quiere visitar, así como visitó a quienes amaba. Y primero habló de quién, hermano, de su hermana y de Lázaro. Entonces, mis hermanos, esa era la carga que tenía. Tenía otras cositas aquí más, pero el tiempo no nos dio. Y bueno, eh, no sé si alguien quiera complementar, corregir, comentar algo para que ya procedamos a partir el pan y hacer memoria del Señor. Yo siempre he tenido como la inquietud, y alguna vez lo hablaba con el hermano en otro lugar, que cuando Jesús está ahí afuera del sepulcro, digámoslo así, él puede perfectamente mover la piedra o destruirla, pero pide que la movamos, que la muevan, pues. Entonces me acuerdo que en ese estudio que hacíamos y mirábamos otros milagros de Jesús, veíamos como siempre él como que pide algo primero a las personas para después él hacer lo que es realmente imposible. Entonces veíamos que pues mover la piedra, esas piedras eran gigantes, las tenían que mover entre varias personas. Era algo difícil, pero era algo posible. En cambio, lo que él iba a hacer sí era algo que humanamente no era posible. Entonces eso aplica mucho para que muchas veces nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance, lo que debemos hacer, las disciplinas espirituales, el orar, el congregarse, leer la palabra, que a veces es difícil, ¿sí? Por Satanás, por el mundo, por las mentiras que tenemos en nuestra cabeza, por circunstancias, pero que tenemos que hacerlas, porque ahí es cuando Él va a venir y va a decir, Lázaro, ven fuera. Yo quería agregar también, Abelito, que cuando estamos viviendo circunstancias duras y difíciles, no pensamos por el enemigo. No, Porque a mí me pasó en la situación cuando mataron al papá de mi hija mayor. Yo en ese momento, lo primero que uno se cuestiona es ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y lo otro es, yo me había visto una película en esos días de Jean-Claude Van Damme y yo pensaba en ese momento, yo por qué no fui, le pegué una patada voladora al sicario, le quité la pistola, hice esto, hice aquello. Entonces no pensamos coherentemente. Por eso siempre tenemos que estar a los pies de Cristo para cuando estén las dificultades tener esa coherencia. Que el Señor nos dé esa coherencia para tomar decisiones en medio de la tristeza, en medio de la ira, en medio de tantas situaciones que tenemos. Por eso tenemos que estar siempre pegados a Él, para que Él en nuestras situaciones sea nuestro apoyo, sea nuestra roca, Él nos dé los pensamientos correctos y las acciones correctas. sí es. Porque cuántas personas en medio de una desesperación, en medio de una tristeza, de una depresión, han tomado hasta la decisión de acabar con sus vidas. Así es. Entonces que el Señor nos ayude siempre en todas las situaciones de nuestra vida. Así es. Amén. No sé si Jaime está por ahí. El Señor nos ayude a morir. Porque cuando uno está muerto, ahí está la oportunidad de que nazca de verdad el Señor. En estos días yo veía un reel
de un señor que decía, es que uno no se deja morir, uno no se deja morir, uno saca la cabeza por cualquier lado, pero eso es contraproducente en los caminos del Señor, porque entonces el Señor hasta que uno no deje de patalear, Él no va a entrar. Y explicaban, cuando uno se está ahogando, la persona que lo va a salvar a uno tiene que esperar a que uno se quede quieto, porque si no, pues se hunden los dos. Cuando uno se queda quieto, entran y lo salvan a uno. Lo mismo aplica. Uno, en medio de situaciones, nos pasaba a nosotros cuando nos quebramos, nosotros de alguna manera sacábamos la cabeza para la nómina. Estábamos allí, movíamos allí, un descuento, le hacemos el descuento, o sea, hacíamos lo que tuviéramos que hacer. Y uno decía, no, es que estoy siendo repulsivo, estoy siendo tal. Hasta el momento en que dijimos, no muevo un dedo más. Que nos rendimos. No movemos un dedo más. Y que pase lo que tenga que pasar. Y el Señor en toda esa prueba, siempre el verso que había en ese momento era, estar quietos y conocer que yo soy Dios, durante muchos años. Pero uno no entendía, porque lo lógico es salvarse, o sea, ese es un instinto. Cuando vimos no más, o sea, si esto se cayó, no hago más. Y fue como si hubiese amanecido, porque todos los obstáculos se fueron removiendo. Y el Señor fue guiando, el Señor fue, bueno, y decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a pagar el cierre? El Señor se encargó de cerrar todo adecuadamente, o sea, el Señor hizo. Entonces, a veces a veces no, en todas las pruebas del Señor, aprender a morir y dejar que el Señor haga. Y no solo en las pruebas de uno, sino en las de los seres queridos. Porque uno mete la mano y muchas veces por meter la mano alarga el sufrimiento del ser querido. Ejemplo, yo quería que mi hermana dejara de tomar en cierto momento, porque no, la vida, no sé qué. Y el Señor me decía, espérese, cada quien sabe en qué punto llega. Si yo le soluciono su tema en este momento, puede que en ese momento salga y se arregle, pero no está conociendo al Señor, entonces más adelante va a volver a recaer y va a ser peor. Entonces que el Señor nos ayude a detenernos, porque cuando intentamos solucionar o menguar las consecuencias de otros sin que el Señor nos diga, estamos haciéndole un daño a la persona, que va a ser más difícil para él ver al Señor. Entonces miren lo importante de estar quietos y conocer que Él es Dios. Que el Señor nos ayude. Bueno, detenemos aquí esta grabación, saludamos a quienes han de ver este video por internet, el Señor les bendiga y nosotros acá seguimos partiendo el pan. Un fuerte abrazo, la gracia y la paz del Señor Jesús sea con ustedes.